Bien, ¿se ve? Sí, se ve súper. Bueno, muchachos, eh, me pidieron que hiciera dos clases, una sobre Helicobacter pylori y los métodos diagnósticos de esta misma y otra sobre diarrea crónica. Así que eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a sacar esto un poquito. Dame un segundo. Ahí sí. A ver, la bacteria Helicobacter pylori causó una revolución en la medicina, en la cirugía, en la gastroenterología, porque un montón de enfermedades gástricas que no se sabía la causa, que no se sabía el tratamiento, o que los tratamientos eran muy agresivos, con cirugía. De repente, milagrosamente hay una causa identificable y es una bacteria que vive en el estómago, que en un principio parecía una locura que un organismo pudiera vivir en el ácido, en el pH ácido del estómago. Así que, digamos, fue un descubrimiento que revolucionó la medicina porque se encontró finalmente que este bicho es uno de los factores de riesgo o causas principales de un montón de patologías como la gastritis, la úlcera péptica o úlcera gastroduodenal, algunos tipos de cáncer como el linfoma malgástrico e incluso con el cáncer gástrico o el adenocarcinoma gástrico. Entonces, como les mencionaba un poquito, hasta principios del siglo XX, o incluso hasta finales del siglo XX, la enfermedad relacionada, las enfermedades gástricas o ácido pépticas, se le atribuía siempre como que fueran hábitos, o sea, causados por hábitos del paciente, por la alimentación, por el estrés. Entonces no hay una causa clara, los tratamientos eran un poco inefectivos. Y cualquier tipo de complicación, dígase una úlcera gástrica perforada, un cáncer, lo que fuese, siempre era quirúrgico. Entonces eran cirugías muy cruentas, muy grandes, con muchas complicaciones para una cosa que realmente nunca, como se vio después, no era necesario. Por eso es que los descubridores de esta bacteria, Marshall y Warren, ganaron el premio Nobel de la medicina, porque lograron identificar un factor que además, como vamos a ver, es absolutamente tratable con medicamentos. Entonces, claro, la clase está enfocada con los métodos diagnósticos, o sea, podríamos estar hablando de la Helicobacter pylori y los síntomas, las patologías o los síndromes que produce, pero vamos a hablar un poco más dirigido sobre el estudio y cómo enfrentar a la Helicobacter pylori. Una de las principales indicaciones para investigar y buscar y tratar la Helicobacter pylori es un paciente con úlcera péptica, ¿ya? Úlcera gástrica, úlcera gastroduodenal, que es esto básicamente. Un paciente que tiene una lesión en la mucosa gástrica que puede tener distintos grados de profundidad hasta el caso más extremo, que es la úlcera gástrica perforada, que eso sí que es un cuadro quirúrgico, eh, que viene a ser como ya el final de la historia natural de una enfermedad o una úlcera no tratada y que antiguamente era muy común, precisamente porque no se conocía la Helicobacter, no se conocía el tratamiento de erradicación y ahora cada vez es menos frecuente. Los factores de riesgo o en qué pacientes podríamos pensar que tienen una úlcera gástrica son, como vamos a ver, pacientes con infección por Helicobacter pylori, pacientes que sean usuarios crónicos de antiinflamatorios no esteroidales, pacientes que hayan sufrido estrés metabólicos muy grandes, digamos, hospitalizaciones, etcétera. Y pacientes usuarios de drogas, principalmente la cocaína. Y el tabaco siempre ha sido como algo un poco discutido si es que está involucrado o no en la génesis de una úlcera.
Esto es importante que lo sepan porque esto es lo que hay que tratar de identificar. Me están saliendo unas flechitas, pero no sé por qué. Y unos destacados. Lo importante acá en la fisiopatología de la úlcera gástrica es que hay factores que protegen la mucosa, como son una buena irrigación sanguínea, em, los mismos mecanismos de la mucosa para protegerse, la secreción de bicarbonato, las uniones intercelulares, el recambio epitelial, etc. Y factores agresivos o dañinos, el Helicobacter pylori, el alcohol, el tabaco, como vimos que es un poco controvertido, el shock, los AINES, los corticoides, la desnutrición, la inmunosupresión, etc. El desbalance entre factores protectores y factores nocivos es lo que produce finalmente el daño y la úlcera. Terminando un poco de hacer este como paréntesis de úlcera gastroduodenal, está la úlcera gastroduodenal no complicada, que es la que da síntomas, que el síntoma más frecuente es el dolor epigástrico. También puede ser referido por el paciente como ardor, sensación de hambre dolorosa, tiene un ritmo horario con la ingesta de comida y generalmente cede con la ingesta o con alimento alcalino. Y la úlcera gástrica complicada es la que hablamos de una úlcera que se puede perforar, hasta en el 5% de los casos, por el proceso inflamatorio y la cicatrización puede causar una estenosis, con un síndrome, digamos, de mal vaciamiento gástrico. Muy común, o la complicación más común de las úlceras, son la hemorragia digestiva, que es un tema aparte, que es la principal causa de hemorragia digestiva alta, que se perfore y penetre, entre comillas, como se llama, o que el ácido caiga a otros órganos como el páncreas, la vía biliar, hígado, etc. Y finalmente, esto también es importante, que puede generar un cáncer. Entonces, existe la línea de tiempo que es infección por Helicobacter pylori, úlcera gastroduodenal, entre medio de todas estas complicaciones y finalmente cáncer gástrico. Esa es una indicación para investigar Helicobacter pylori. Un paciente que ustedes sospechen que tiene una úlcera gastroduodenal, que ya vamos a ver cómo se confirma. Otras indicaciones para tratar de investigar y hacer las pruebas diagnósticas para pesquisar Helicobacter pylori, un paciente con dispepsia, menor de 55 años, sin síntomas o signos de alarma. Es decir, un paciente que tiene malestares gástricos como reflujo, dolor, pero sin otros signos de alarma, sin baja de peso, sin sangrado, etc. Se pueden hacer los test no invasivos de Helicobacter pylori, que los vamos a ver más adelante. Pacientes que tengan síntomas dispépticos sin ninguna causa atribuible, dispepsia funcional. Pacientes que pudiesen requerir AINES crónicos, entonces uno no quiere sobreagregar otro factor de riesgo y trata de descartar uno que es el Helicobacter pylori. En pacientes que estén iniciando un tratamiento con AINES y además tengan antecedentes de enfermedad ulcerosa, pacientes que tengan un linfoma MALT, pacientes que hayan sido sometidos a un procedimiento para tratar el cáncer gástrico, pacientes que tengan familiares de primer grado con cáncer gástrico, pacientes que tengan antecedentes de gastritis crónica o metaplasia, pacientes con una anemia de causa no aclarada. Y en realidad son varias las indicaciones que podríamos encontrar para investigar y pedirle las pruebas que vamos a ver a un paciente para buscar Helicobacter pylori. En general, como resumiendo, son pacientes que tengan síntomas gastrointestinales, ya, dependiendo del tipo de síntomas, como ya vamos a ver, les vamos a pedir o exámenes no invasivos para ver específicamente Helicobacter pylori, o tal vez de entrada una endoscopía para cuando sospechamos algo de mayor gravedad como una úlcera o un cáncer, que lo vamos a ver ahora. Entonces,
¿Cuáles son estos métodos diagnósticos para pesquisar el Helicobacter pylori? Hay pruebas no invasivas y pruebas invasivas, ¿ya? Entonces, dependiendo del setting del paciente, del contexto, si hay algo que nos llama la atención o no, o si hay signos de alarma o no, si vamos a quedarnos solos con las pruebas no invasivas o si vamos a ver una prueba invasiva. Las pruebas no invasivas son obviamente más accesibles, mejor toleradas y tienen menor costo. Sin embargo, ante la presencia de signos o síntomas de alarma, por ejemplo, sangrado, baja de peso, el paciente, no sé, esté con un síndrome de mal vaciamiento gástrico, que tenga, no sé, muchos antecedentes familiares de cáncer gástrico, etcétera, sí ya hay que pedir la endoscopía, que es un método invasivo, y eventualmente una biopsia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ahora. La elección de la prueba diagnóstica entonces dependerá de varios factores, de la accesibilidad, también tenemos que pensar que no en todos lados están todas las pruebas diagnósticas, entonces uno va a tener que también jugar un poco con eso, y las características clínicas de cada paciente. Como dato freak, tenemos que tener en claro que los rendimientos de las distintas pruebas diagnósticas, principalmente las pruebas no invasivas, se pueden ver afectadas o bajar su sensibilidad cuando el paciente lleva ya tomando inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, bismutos o antibióticos. Entonces, como vamos a ver, va a ser necesario suspenderlo un par de semanas antes si es que queremos hacer una prueba diagnóstica de Helicobacter pylori. Acá dice. Entonces, hay que suspender los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, por lo menos 2 semanas antes de realizar cualquier prueba diagnóstica de Helicobacter pylori. Y los antibióticos y las sales de bismuto, 4 semanas. Entonces, vamos a ver las pruebas no invasivas. La más usada y la que tiene mejor rendimiento es el test de aliento con urea marcada, ¿ya? Tiene todo un protocolo con administración previa de ácido cítrico y se sopla ahí en una maquinita, y es la prueba no invasiva más sensible y específica. Entonces, si queremos tener un paciente con síntomas que no son de alarma, no son muy graves, queremos ver si podría beneficiarse de la pesquisa y tratamiento de Helicobacter pylori, el test indicado es el test de aliento con urea marcada. Segundo test no invasivo, la detección de antígenos de Helicobacter pylori en las heces o en las deposiciones. Es un examen de menor rendimiento que el test de aire expirado, pero es una alternativa si es que no se tiene este test de aliento. Y tiene todo un sistema de validación, etcétera, que no tiene mayor relevancia. Tercer test no invasivo, la serología, es decir, digamos, hacer pruebas de sangre para ver la respuesta, digamos, inmunológica a la Helicobacter pylori, que este aún tiene aún menor rendimiento diagnóstico que los otros dos. Su utilidad es limitada porque ve si es que hay anticuerpos contra la Helicobacter, pero no distingue entre una infección actual y una infección previa que puede haber tenido el paciente que ya se trató, por lo cual no es realmente recomendada de primera línea. Entonces esas son las 3 pruebas no invasivas: el test de aliento, los antígenos en heces y la serología, en ese orden de prioridad. Para pacientes que tengan síntomas leves, es bastante, es suficiente. Y también vamos a ver que van a ser útiles para controlar si es que el tratamiento fue efectivo. Por último, las pruebas invasivas que involucran la endoscopía. Esa es, digamos, la gran definición de test invasivo. Cuando uno hace una endoscopía, aparte de mirar, uno puede tomar biopsias o puede tomar muestras. Y uno de los tests que uno puede hacer es el test de ureasa, que tiene una altísima sensibilidad y especificidad
en donde se mete un trocito de mucosa, una tinción especial, y según el color que toma es si es que hay esta ureasa que es lo que produce la Helicobacter pylori. Y la biopsia clásica, que es en donde se manda histopatología y el anatomopatólogo puede ver con mayor detención si hay signos o no de infección por Helicobacter o de un cáncer, una displasia, etc. Entonces, hemos visto un poquito eh, cuáles son las patologías que puede causar la Helicobacter pylori, los síntomas que puede dar, qué pacientes podríamos pedirle estudio, qué estudio pedir, y luego cómo lo controlamos después del tratamiento. El tratamiento, como saben, es un tratamiento médico, es una antiterapia, ya se llama tratamiento de erradicación, que lo vamos a ver al final, y luego de esta, que son 14 días, debemos controlar si es que efectivamente hubo una erradicación de la Helicobacter o de la bacteria. Entonces, se recomienda confirmar la erradicación con este mismo test de aliento, ¿ya? O sea, el mismo test no invasivo que nos sirvió para diagnosticar la presencia de Helicobacter pylori va a ser el test que nos va a ayudar para ver si es que se erradicó después del tratamiento, ¿ya? Tiene una alta sensibilidad y especificidad para confirmar la erradicación. Muy similar a lo que pasaba en el diagnóstico, la prueba de heces o de antígenos en heces tiene menor rendimiento. Y esto es importante, sí. ¿En qué pacientes tenemos que pedir una endoscopía digestiva alta con test de ureasa post tratamiento de Helicobacter pylori? En todos los pacientes que hayamos atendido y que hayan tenido una úlcera gástrica. ¿Ya? La úlcera gástrica con Helicobacter pylori tiene indicación de control con endoscopía, no solo con pruebas no invasivas. ¿Ya? Siempre una úlcera gástrica, un paciente que estemos tratando por una úlcera gástrica que pesquisamos Helicobacter pylori, lo tratamos, el control de erradicación es con una nueva endoscopía. Excepto en las úlceras que tienen una ubicación duodenal, ¿ya? Que están menos asociadas con cáncer, etc. Entonces, en esas solas pudiesen ser suficiente un test no invasivo. Y por último, el tratamiento de erradicación, que está en todos lados, basado en omeprazol, amoxicilina, y, o sea, o metronidazol si el paciente es alérgico a la penicilina, y claritromicina, y un tratamiento de segunda línea para pacientes que en los controles de erradicación hayamos visto que no se erradicó, que siguen los test positivos, ya sean invasivos o no invasivos. Este es otro esquema con omeprazol, bismuto, metronidazol, tetraciclina. Así que eso es un poco, revisando a grandes rasgos, el tema de Helicobacter. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Y no sé si voy a hacer un break ahora antes de partir de red para responder las respuestas. Ya, ok. Para Eso me responder iba a las preguntar, preguntas. si quería responder las preguntas al tiro o las dos juntas. No, pues la de Helicobacter hagámosla al tiro para que tenga sentido. Ok, ya. Eh, Matías Vallejo decía que buen tema. Ya. Fernanda Martín pregunta, tenía entendido que estos exámenes no eran útiles para el diagnóstico, sino que para evaluar la respuesta luego de haber tratado a la persona. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Qué exámenes? ¿Los no invasivos? Si Eh, pudiera eh, eh, re- reformular un poco, Fernanda, para saber cuáles mm, exámenes. sí. No, o sea, mira, Luis, la de la nueva. efectividad, como les decía al principio, tiene que ser contextualizada al paciente, a los síntomas del paciente, a los antecedentes del paciente, y a lo que estemos, digamos, a lo que tengamos acceso. Doc, Los síntomas, dime. se refería a los no invasivos, me informan por el chat. No, si tenemos un paciente, como lo dije en la clase, con síntomas dispépticos, ya
dolor abdominal, sin otros signos de alarma, sin antecedentes importantes familiares, que sea un primer episodio, digamos, los síntomas no invasivos son suficientes. Para si te sale un test de aliento positivo para el Helicobacter, tiene buena sensibilidad y especificidad y se podría tratar. Si luego ves que, digamos, no sé, se agregaron síntomas o el tratamiento no fue efectivo, sí se puede ahí pasar a una segunda instancia con endoscopía. Pero sí recalcar que en los pacientes con úlcera gástrica, o que tú sospeches que tienen úlcera gástrica por la clínica, es decir, un dolor urente, intenso, que se modifica según la alimentación, que el paciente está tomando AINES, ¿cachai? Por eso, al final, mira, los exámenes siempre van regidos por la clínica, por la anamnesis, por la evaluación clínica, digamos. Entonces, todo tiene que ser evaluado en el contexto. Un paciente que algo nos llame la atención, que sospechemos una úlcera, o que no nos vayamos a quedar tranquilos, que queramos mirar la mucosa gástrica, ahí claramente la endoscopía con el test de ureasa es casi, digamos, inequívoco. Luis Lipán pregunta, ¿cuáles son las formas de infección del Helicobacter pylori? Buena pregunta. Digamos, la Helicobacter pylori es casi un organismo comensal en muchas personas. En muchos casos no da síntomas. Eh, si me preguntas cómo uno adquiere el Helicobacter pylori, mm, es una buena pregunta. No recuerdo. Me imagino que, como cualquier infección, por la vía oral. No sé si se contagia persona a persona, ¿verdad? No. Podría ser un tema para estudiar para la casa, las vías de infección del Helicobacter. Benjamín Alcérreca pregunta, ¿cuánto tiempo después del tratamiento debe hacerse la EDA en úlcera gástrica? Perfecto. Mira, hay una guía del MinSal, del Helicobacter, que está así todo detalladísimo. En general es 1 o 2 meses después, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú tienes un paciente con una úlcera, lo tratas 14 días, erradicaste el Helicobacter pylori y le tomas una endoscopía al tiro, puede que la úlcera esté ahí presente, entonces vaya a quedar un poco en nada, si es que el tratamiento te sirvió para mejorar la complicación que es la úlcera. Entonces, generalmente se da 1 mes o 2 meses para que, aparte de la erradicación, tú veas cambios en la mucosa gástrica. Yo, por ejemplo, hago eso, 1 o 2 meses post tratamiento. Yo soy cirujano, entonces el contexto siempre en paciente más con alguna complicación. Entonces, 1 o 2 meses después. Matías Villar pregunta, un concepto que no me queda claro es, si casi todos tenemos Helicobacter pylori y al tratarlo es bien probable que nos reinfectemos, ¿por qué se trata de todas formas? Buena pregunta, mira. Hay varios motivos para tratar una enfermedad. Uno es la clínica, los síntomas. Es decir, si un paciente está con síntomas, está con dolor, la primera misión de un médico es tratar el dolor, los síntomas. Entonces, independiente si ese paciente se va a reinfectar con el Helicobacter 1 millón de veces, tú tienes que hacer el tratamiento para calmarle las molestias por las que te está consultando. Eso es lo primero. Y el tratamiento de erradicación alivia las molestias. Es decir, esa es la gracia. O sea, erradica el Helicobacter pylori, el paciente se le pasa el dolor, se le mejora la úlcera, ¿cachai? Independiente si después puede recidir. Eso es lo primero. Lo segundo, y muy importante también, es el Helicobacter pylori es un factor de riesgo para cáncer, para linfoma y para adenocarcinoma. El adenocarcinoma gástrico es una enfermedad con altísima mortalidad, entonces hay que tratarlo sí o sí. De hecho, en pacientes, no es como el contexto más habitual, pero un paciente asintomático que por algún motivo alguien le pidió la Helicobacter pylori está presente, tienes que tratarlo. Por lo mismo, porque es un factor de riesgo para cáncer.
Roberto Arevalo pregunta, ¿cuál es la tasa de reincidencia post-tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori? Buena pregunta. Yo no sé si existen datos nacionales. No te podría tirar un porcentaje, pero te voy a hablar desde el nivel de evidencia más bajo, que es la práctica clínica que yo he La visto. experiencia, claro. Sí, es raro, o sea, no sé no sé si en uno de cada 10 pacientes o menos, uno de cada 20 pacientes, en mi experiencia. ¿Cachai? Yo, de todos los pacientes que veo al año, no sé, dos o tres, o sea, vienen con la persistencia de los síntomas y tú le preguntas qué tratamiento te hizo. Eso es importante, o sea, muchos pacientes te vienen y te dicen, doctor, yo tengo el Helicobacter, me traté y ahora sigo con las molestias. Y ahí igual hay que ser un poco incisivo en preguntarle qué tratamiento se hizo. La triterapia, la terapia de erradicación, es un tratamiento súper potente, es decir, son 3 medicamentos varias veces al día por 14 días, entonces la tasa de adherencia, especialmente en pacientes que no sé, que quizás no tienen mucha red o no tienen tanto nivel socioeconómico, qué sé yo, se confunden, no lo hacen, o pacientes dañosos, y hacen un tratamiento mal. Entonces, eso también puede ser un sesgo de pacientes que recidivan, entre comillas. Primero hay que asegurarse que el tratamiento estuvo bien hecho. Los 14 días, con los 3 medicamentos, las dosis adecuadas. Entonces, ahí quizás baja un poquito más aún la tasa de falla del tratamiento porque hay un porcentaje no menor de pacientes que no completan la terapia o se la toman mal. Fernando Sevilla pregunta, ¿cuál es el criterio para solicitar biopsia durante la EDA en sospecha de Helicobacter pylori? Perfecto. El criterio de tomar biopsia lo decide obviamente el endoscopista, pero es cualquier lesión ulcerada de la mucosa gástrica. ¿Ya? Desde una úlcera que no tenga ningún signo de malignidad macroscópico hasta una úlcera que ya tenga signos evidentes de malignidad con Bormann, 1, 2, 3, etc. Entonces, generalmente toda úlcera se biopsia, porque puede haber una displasia o una metaplasia. Incluso puede haber un cáncer gástrico incipiente. Entonces yo diría que cualquier úlcera hay que biopsiarla, úlcera gástrica, más aún si tiene signos macroscópicos de malignidad. Mm, Eso es lo principal, las úlceras gástricas. Hay un montón de criterios endoscópicos para biopsiar lesiones, pero ese es como el principal concepto. Antonia Weibel pregunta, doctor, la verdad no me queda muy claro frente a cuál escenario hay que realizarle el test no invasivo, porque entiendo que es cuando no hay síntomas de alarma, pero ¿podría dar un ejemplo? ¿Sí? Un paciente joven, sin historia familiar de primer grado de cáncer gástrico, eh, que vienen por síntomas dispépticos, puede ser reflujo, dolor epigástrico, eh, etcétera, sin baja de peso, sin fiebre, o si es que tiene exámenes sin anemia. Eso puede ser un buen primer approach. Eh, Eso va un poco en el contexto clínico. Eh, Tienes que confiar en tu historia clínica, por eso hay que hacerla lo más detallada posible. Obviamente que no haya ningún hallazgo anormal en el examen físico. Y creo que es algo costo efectivo. ¿Cachai? La endoscopía igual es un procedimiento invasivo, que no está exento de complicaciones, tanto farmacológicas, al paciente hay que sedarlo como dentro de la misma endoscopía, entonces, y un procedimiento molesto. Entonces, hay que pensar en eso, hacer un poco la balanza y si un paciente así como el que te comento, le puedes decir que se toma un test no invasivo y eso lo revisan, lo tratan y ven la evolución. Si la evolución no es buena, endoscopía. Fernanda Martín pregunta, la reinfección, no, un comentario, perdón.
Claudia Camiroaga pregunta, profe, ¿el tratamiento de segunda línea por cuánto tiempo se realiza? Por 14 días igual. Sofía Sandoval pregunta, doctor, ¿en qué paciente se prefiere hacer el tratamiento de segunda línea? No, o sea, siempre el tratamiento de primera línea es el mismo, amoxicilina, claritromicina, omeprazol, solo variando la amoxicilina para la alergia a la penicilina, que es relativamente frecuente, por metronidazol. Así que en todo se prefiere hacer eso. Cuando tú, luego de tratarlo, controlas con un test, que ya hablamos, invasivo o no invasivo, cuánto tiempo después, y te sigue saliendo positivo, o el paciente sigue con síntomas, se utiliza el de segunda línea, que en realidad son tratamientos, este de segunda línea tiene 4 medicamentos, con medicamentos bien fuertes como la tetraciclina, entonces uno también tiene que pensar que no es agradable, que tiene un montón de efectos adversos, entonces reservarlo efectivamente cuando se confirma una falla del primario. Ya. Esas son todas las preguntas de Helicobacter pylori, así que creo que podemos seguir con el siguiente tema. Antonia Weibel dice gracias por el ejemplo. Así que eso, si quiere puede seguir con el siguiente tema. De todas formas, si a alguien se le ocurre otra pregunta durante la presentación por alguna iluminación divina, puede hacerla llegar y la leeremos igualmente. Vamos. Así que eso, doctor, lo dejo, vuelvo cuando Ya. empiecen las preguntas. Bien, el tema de diarrea crónica en realidad es un tema súper amplio, porque la diarrea es como un síntoma que puede estar presente en millones de enfermedades, ¿ya? Tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. O sea, yo soy cirujano, entonces siempre lo pienso así. Y quizás va por un tema más internístico. Em, Así que yo les voy a dar mi visión nomás de este síndrome. Un síndrome, digamos, puede tener múltiples causas. La definición de diarrea crónica va un poco por las características de las S y por el tiempo de evolución. Se define como aumento en el volumen o en la frecuencia o disminución de la consistencia de la deposición. Ya esas 3 características. Por un periodo de un mes, ¿ya? O mayor a un mes. Es una enfermedad de un 5% de prevalencia, que obviamente genera un detrimento en la calidad de vida y es causa de, obviamente, de costos y ausentismo laboral. Entonces, como les partí diciendo en la clase, acá podemos tener un montón de enfermedades de distinto origen, desde enfermedades casi que funcionales o de la esfera psiquiátrica, no psiquiátrica, pero psicosomática, enfermedades gastrointestinales, autoinmunes, enzimáticas, infecciosas, neoplásicas, inflamatorias. Vamos a ir nombrando algunas, ¿ya? El síndrome de intestino irritable, colopatía funcional, es muy común. Ya el colon irritable, como también le llaman. Y es básicamente una patología que tiene sus criterios definidos, búsquenlo, en la guía Roma y todo eso, enfermedades gastrointestinales. Pero que el concepto que les quiero transmitir es que es una enfermedad de descarte, ¿ya? No puede un paciente llegarle refiriendo síntomas clásicos de colon irritable como diarrea alternada con constipación, dolor abdominal, meteorismo, hinchazón, asociado a periodos de estrés. Siempre tienen que hacerle un estudio básico, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente exámenes de sangre, para ver que no haya ninguna alteración importante, y quizá una ecografía abdominal, algo que les certifique que no hay algo orgánico detrás, ¿ya? Otro ejemplo de enfermedad, la enfermedad celíaca, ¿ya? Intolerancia al hidrato de carbono, intolerancia a la lactosa.
Luego viene todo el tema de las enfermedades inflamatorias intestinales, que es un tema así gigantesco, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y todo el espectro de enfermedades que están entre medio, no específicas. Colitis microscópica, estas son más raras, ¿ya? Estas son las más frecuentes dentro del grupo de diarreas crónicas, que es la que quizá uno tendría que pensar primero, y estas ya son más raras, colitis microscópica, fármacos que pueden estar produciendo la diarrea al paciente. Por eso siempre es bueno la anamnesis, preguntar todo en la anamnesis. Siempre, acostúmbranse en su anamnesis siempre a ser sistemáticos. Aunque les consulten por un resfrío común o les consulten por un, qué sé yo, un cáncer o una enfermedad grave, siempre la anamnesis es la misma. Entonces va antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, fármacos, alergias, hábitos, tabaco, alcohol, drogas, ¿ya? Antecedentes familiares. Porque en una de esas cosas puede estar la causa de la enfermedad del paciente. Alteraciones endocrinas, como alteraciones de la tiroides, hipertiroidismo, neoplasias, como algunos cánceres gastrointestinales, eh, pueden dar síndromes diarreicos, infecciosas, ya infecciones locales, pero también infecciones sistémicas, como el VIH, se pueden presentar como una diarrea crónica, etc. Entonces, tal vez acá en los exámenes no hay como una... La Helicobacter pylori es como más fácil en el sentido de que hay un par de exámenes y hay un positivo, negativo, tratamiento y control. La diarrea crónica realmente involucra una reflexión y una muy buena clínica del paciente. Entonces, no hay una receta que yo les pueda dar para pedir exámenes. Hay que diferenciar varios conceptos. Entonces, la anamnesis es muy importante. Se debe iniciar definiendo si el paciente presenta una diarrea, como la definimos, aumento de la volumen, de la frecuencia o disminución de la consistencia de las deposiciones, versus una pseudodiarrea o incontinencia fecal, que puede darse en el contexto, por ejemplo, de pacientes, muy común pacientes ancianos, un poco inmovilizados, que hacen fecaloma o se endurecen las heces y hay como un cierto tipo de rebalse de las heces y del mucus, etcétera, que se empieza a dar y alguien puede pensar que es diarrea, pero en realidad es una pseudodiarrea, o pacientes con incontinencia fecal, que el mecanismo de que se hagan, que tengan deposiciones, más de lo habitual puede ser un mecanismo, digamos, esfinteriano, que no tenga que ver, digamos, con una enfermedad distinta. Entonces, diferenciar si realmente es una diarrea con la definición que dijimos, o son otras enfermedades, otros mecanismos que puedan producir que el paciente se haga caca o haga caca más líquida o se manche, pero que no sea una diarrea, sino una pseudodiarrea por una obstrucción como un fecaloma o una incontinencia fecal por un mecanismo esfinteriano. Podría ser posible, no siempre, intentar ver qué localización anatómica está el problema que le está produciendo la diarrea al paciente. Esto es muy de semiología, no tiene que ser así necesariamente, pero les puede dar una idea los problemas que surgen a partir del intestino delgado, por ejemplo, un problema, eh, una enfermedad celíaca, una intolerancia a hidratos de carbono, un tumor del intestino delgado, tiende a dar heces voluminosas de más de 1 litro al día, puede asociarse con dolor periumbilical o fosiliaca derecha, y generalmente son diarreas líquidas o acuosas, y es raro que sean inflamatorias, es decir, es raro que sea una disentería con pus o sangre, son más de intestino grueso o recto.
¿Cuándo podríamos sospechar de que hay problemas a nivel del intestino grueso? Cuando las heces son menos voluminosas y cuando empezamos ya a pensar en un cáncer, por ejemplo, en pacientes mayores de 50 años o con baja de peso, por lo común que es el cáncer colorectal. Las diarreas funcionales o psicosomáticas o qué sé yo, son las que le hablaba al principio, cuando hay dolor abdominal, alternancia entre diarrea y constipación, pero aparte de eso el paciente se ve bien, es decir, no ha bajado de peso, no hay grandes alteraciones en los exámenes. Siempre es un poco lo mismo que pasa con la Helicobacter pylori. Los contextos de los pacientes son distintos. Hay uno, y eso es lo que es el criterio médico y lo que uno tiene que ir afinando, que uno tiene que tratar de diferenciar cuando está frente a un paciente que tiene algo grave y algo que no es grave. Eso va a definir cuál va a ser tu curso de acción. Y los problemas claros pasan cuando uno piensa que un paciente no está grave y está grave. Entonces hay que afinar un poquito el ojo, quizás cuando uno parte, tiende a ser más exagerado y ponerse siempre en el peor lugar y está bien. Mejor hacer más que menos. Entonces, lo otro que les decía, siempre la anamnesis, antecedentes mórbidos, qué fármacos está usando, si el paciente es paciente alcohólico, que quizás tiene una pancreatitis, si es diabético, si tiene hipertiroidismo, que puede tener un hipertiroidismo mal controlado, por eso está con diarrea, o si viajó a una zona que tiene endémica de algunas infecciones raras que producen diarrea crónica. Antecedentes quirúrgicos, ¿qué cirugía ha tenido el paciente? Gastrectomías, resecciones intestinales, el paciente tiene un síndrome de intestino corto. La colecistectomía en realidad no tiene mucha implicancia. Si han tenido algún tipo de cáncer previo con radioterapia que puede producir una enteritis secundaria, etc. Siguiendo en la anamnesia, antecedentes familiares, neoplasias en pacientes, en parientes de primer grado, antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca y algunas otras enfermedades más raras, como enfermedades hepatobiliares. Entonces, habiendo hecho una buena anamnesis, ya quizás podemos ir orientándonos si el paciente, qué sé yo, tiene signos de alarma o no, si el paciente tiene historia familiar de alguna enfermedad inflamatoria o algún cáncer, etc. Luego viene el examen físico, entonces también es muy de semiología. No siempre vamos a encontrar algo en el examen físico, pero hay cosas que pudiesen orientarnos. Por ejemplo, algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, puede manifestarse dermatológicamente, ¿ya? Con anemia, es decir, vemos al paciente pálido, dermatitis herpetiforme, que es la que se ve en la foto, ¿ya? También algunos signos de la cavidad oral, como glositis, aftas o queilitis, son signos de que el paciente tiene una mala absorción, es decir, que hay un cuadro orgánico detrás. Y también el eritema nodoso, que está presente en múltiples enfermedades autoinmunes, también puede estar en las enfermedades inflamatorias intestinales. Palpa la tiroides siempre, por lo que hemos dicho de los hipertiroidismos, quizás hay un nódulo que esté hiperactivo, adenopatía, siempre pensando en una neoplasia, en un linfoma. En el abdomen, cualquier masa palpable nos tiene que llamar la atención, eso no es normal. ¿Qué puede causar una masa? Lo más común, una neoplasia, las enfermedades inflamatorias intestinales, específicamente la enfermedad de Crohn, pueden dar grandes masas por la inflamación, etc. Las extremidades. Ahí se ve en la foto el signo de la fobia, ya que un paciente con edema, eso también es un criterio de mala absorción. Si un paciente está con diarrea y está con edema distal, ese paciente está con una enfermedad orgánica, no es una enfermedad funcional y hay que estudiarla y tratarla. Y casos más raros son pacientes que se presentan con artritis, también vuelven a aparecer las enfermedades inflamatorias intestinales y algunas enfermedades bacterianas que siempre se asocian como a cuadros autoinmunes.
la Yersinia, la Shigella, etc. Por último, terminamos con el examen anorrectal, porque es importante, porque las enfermedades inflamatorias también se pueden manifestar de manera anorrectal, como la enfermedad de Crohn, con fisuras, fístulas. Y lo que mencionaba al principio, en pacientes con pseudodiarrea, cuando palpamos un fecaloma, y también evaluar la competencia esfinteriana. Entonces, recién ahora, cuando, como les decía, el tema de la diarrea crónica, como hemos dado un sinfín de posibilidades, recién ahora que hemos hecho una exhaustiva anamnesis y examen físico, podemos empezar a pensar qué estudios diagnósticos, que es el tema del congreso, ¿cierto? Podemos utilizar. Exámenes de sangre siempre son necesarios porque nos va a decir si el paciente tiene algo orgánico o no. El paciente tiene todos los exámenes perfectos, sin anemia, sin inflamación, nos vamos quedando un poco más tranquilos. La del hemograma y la VHS. El electrolito está demostrado que si es que esto está tirado, 65% de probabilidades de que haya una causa orgánica detrás. Por eso se recomienda realizar por lo menos estos exámenes, que en realidad son una batería de exámenes generales a todo paciente con diarrea crónica. Entonces, como decía al principio, no hay una receta de cocina como métodos diagnósticos para la diarrea crónica, pero se puede partir con este hemograma, electrolitos, perfil bioquímico, para ver la albúmina, etc. La VHS, quizás se puede pedir una PCR, no una PCR de COVID, sino una proteína C reactiva para ver la inflamación. Y ya el resto de los exámenes de sangre que pidamos puede ir un poco orientado con nuestra sospecha diagnóstica. Pedir un perfil tiroideo, si es que sospechamos o queremos descartar una alteración tiroidea. Un perfil del hierro, si es que el paciente pensamos que tiene anemia y queremos ver la causa. Prueba hepática, glicemia, etc. Este es como un dato freak. Si después del examen físico, la historia clínica, los exámenes de sangre, pensamos que el paciente cumple con criterios de una enfermedad funcional, por ejemplo, una colopatía funcional o colon irritable, algunas guías sugieren igual incluir serología de enfermedad celíaca, que ya vamos a ver cuál es la más usada, porque a veces los cuadros se pueden superponer. Entonces, eso es como conclusión hasta ahora de qué exámenes pedir, exámenes de laboratorio básico, ¿ya? Hemograma, VHS, perfil bioquímico. Y en general por ejemplo, lo que yo pido a casi todos los pacientes en realidad, o cuando me dicen quiero hacerme un chequeo general, es el hemograma, perfil bioquímico, perfil hepático, perfil tiroideo, ¿ya? Perfil lipídico. Así que eso es como una buena batería de exámenes iniciales para partir. Luego lo que nos puede ir guiando para estudios más específicos de diarrea crónica es clasificar un poco la diarrea. Cuando la diarrea es acuosa, ya sin signos inflamatorios, etc., podemos clasificarla en osmótica o secretora. ¿Cuál es la diferencia entre osmótica o secretora? Es si tiene relación con la alimentación o no. Las diarreas secretoras son diarreas que están constantemente, a pesar de que el paciente coma o no coma. Y estas son habituales de tumores neuroendocrinos. Por lo cual, si nosotros tenemos un paciente que tiene diarrea acuosa y te dice, sabes que yo no como nada, o tú le haces hacer un ayuno y sigue con diarrea, 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 puedes pensar que hay un tumor que esté secretando como un tumor neuroendocrino, por lo cual, aparte de la batería general de examen, podría ser útil un escáner de abdomen y pelvis. Como se ve ahí con una gran masa, en este caso,
a nivel del riñón, pero era para poder poner un ejemplo de tumor neuroendocrino. La diarrea osmótica tiene relación con los alimentos y cuando el paciente deja de comer, se alivia. Entonces, tú tienes que sospechar de que el paciente tiene algún tipo de intolerancia, tolerancia a hidrato de carbono o al gluten. Y en estos pacientes se podría pedir estudio de enfermedad celíaca o de intolerancia a la lactosa. Y también pudiese ser útil una colonoscopia, ¿ya? Cuando ya tenemos un contexto de un paciente mayor de 50 años, por sospecha de colitis microscópica o netamente neoplasia, como lo que se ve ahí en la imagen. En diarreas osmóticas, como ya les dije, menores de 50 años, las principales causas son la intolerancia a los hidratos de carbono y a la enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué examen le podríamos pedir a alguien que sospechamos intolerancia a la lactosa? De repente ni siquiera es necesario tomar un examen, sino que se puede hacer la prueba de suspender los lácteos una semana y ver la evolución. Si los síntomas ceden, nos podemos quedar tranquilos con el diagnóstico. O el examen de posterior a 50 gramos de lactosa, el test de hidrógeno aspirado, o el test de glicemia, que se va tomando la glicemia del paciente después de tomar los 50 gramos de lactosa, tienen un desempeño similar en cuanto al diagnóstico. Y para la enfermedad celíaca está la serología de enfermedad celíaca, los anticuerpos, y los que mayor rendimiento tienen son la IgA glutaminasa y los anticuerpos antiendomicio. Como les digo, esto es solo una pincelada porque si, no sé, nos podríamos poner a hablar de enfermedad celíaca y hay un montón de test y de algoritmos, etc. Entonces, eso es como para las diarreas acuosas. Para las esteatorreas, es decir, diarrea que sea con grasa, espumosa, etc., el gol estándar es el clásico test de Van Kammer, que es un test que mide la grasa y que es súper complejo, que requiere la recolección de varias muestras, etcétera, con el paciente comiendo harta grasa y cada vez está más en desuso, no sé, quizás alguien lo usa. Y el esteatocrito y el test de Sudán, que son otros test para mostrar la grasa, pueden ser alternativas. La mala absorción, como ya hemos visto, que da, digamos, da alteraciones electrolíticas, da edema, da síntomas en las mucosas, se origina cuando el enterocito no está absorbiendo. Y hay varias patologías que pueden causarla, la misma enfermedad celíaca, algunas infecciones, etc. Y acá ya quizás es necesario ser un poco más invasivo en el estudio, hacer una endoscopía. Recordemos que la endoscopía alta no visualiza intestino delgado, a lo más llega a duodeno, entonces lo que se podría hacer ahí es una biopsia duodenal. No lo puse en la clase, pero hay un montón de estudios para estudiar intestino delgado, porque las dos endoscopías, las altas y la baja, nos dejan como una zona ciega. Entre esos estudios están la enteroclisis, la cápsula microscópica, TAC con reconstrucción, etc. Otra forma de clasificar la diarrea es la maldigestión, y son pacientes generalmente que tienen problemas pancreáticos, donde la páncreas no puede secretar la enzima, pacientes alcohólicos que hacen pancreatitis crónica, o pacientes con fibrosis quística, donde sabemos que uno de los órganos target de la fibrosis quística es el páncreas. Entonces, por eso también, en ese contexto, aparte de todos los exámenes generales y lo que le queramos pedir, quizás es bueno agregar un TAC de abdomen y pelvis. Que podríamos ver una pancreatitis crónica en el caso de los pacientes OH, que hay cambios característicos con calcificaciones, el Wirsung arrosariado, etc. Que es lo que se ve ahí. Entonces, el páncreas ahí
hiperdenso con múltiples calcificaciones, etc. Ya terminando, digamos, las diarreas inflamatorias, la disentería, cuando hay sangre, pus. Esto es clásico de las enfermedades inflamatorias intestinales. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, bien digo. ¿Ya? O que el paciente tenga pujo, tenesmo, signos infecciosos, inflamatorios como fiebre, y acá ya la colonoscopia es el gol estándar, con biopsia. Y la neoplasia siempre tenerla presente en pacientes mayores de 50 años con síntomas de alarma, baja de peso, masa abdominal, anemia o antecedentes familiares de primer grado. En donde la colonoscopia nuevamente va a ser de utilidad. Por último, las causas infecciosas son más raras, pero pacientes que estén inmunosuprimidos o que, por ejemplo, VIH o viaje a zona endémica, etc. Acá se podría hacer un estudio de posición en el coprocultivo, pero el coprocultivo, digamos, siempre se hace en un contexto de diarrea más aguda, es decir, un paciente que está con una diarrea importante, quiere ver si tiene una infección, pero son diarreas que realmente van a ceder y no entrarían en la clasificación de enfermedades crónicas. Entonces, a modo de conclusión de esta última clase, no hay datos, digamos, de qué está pasando con la diarrea crónica en Chile, datos de prevalencia, pero sabemos cómo definirla, como una diarrea mayor a 4 semanas. Y el enfoque es paso a paso con una anamnesis exhaustiva, un examen físico completo y un examen y laboratorio inicial, que ya se los mencioné. Y luego tratar de ir direccionando al paciente si es una diarrea orgánica, es decir, hay una enfermedad que, digamos, no real, pero o sea, una enfermedad con un sustrato orgánico o es un sustrato funcional, a qué nivel está, intestino delgado, intestino grueso, qué es una diarrea acuosa, esteatorrea, hemática, ya, y a ir pidiendo los exámenes complementarios que no sean de utilidad, que como pueden ser muchos, es decir, puede ser serología para enfermedad celíaca, pruebas de intolerancia a hidratos de carbono, endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja, escáner, test de deposiciones, coprocultivo, búsqueda de grasa en deposiciones, etc. Entonces, es un poco selectivo paciente a paciente. Y esta estrategia de ser un poco selectivo facilitaría el acercamiento a la patología de base y también nos ayudaría a optimizar recursos y a plantear un buen manejo terapéutico. Ahí estaríamos entonces. Gracias, doctor. Muy buena su presentación, bastante completa, la verdad. Eh, muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con las preguntas de este tema. Carla Cruz pregunta, ¿entre los antecedentes mórbidos personales te sugiere preguntar sobre el acceso a agua potable? Sí, por supuesto. Mira, o sea, cuando uno está en primera medicina, te dan como una lista, una guía de 10 páginas con las cosas que hay que preguntar. Y uno es buen ejercicio que uno parta preguntando todo. Uno después va como haciendo un poco más selectivo y no preguntando tonteras que quizás no tienen nada que ver. eh, pero si estás en un contexto rural, estás de médico general de zona, o no sé, te toca atender a un paciente extranjero sin ánimo de hacer prejuicio a nada, pero lamentablemente quizás hay pacientes que tienen otra realidad socioeconómica o mayor pobreza. Sí, es una pregunta súper útil, las condiciones sanitarias en que vive el paciente. Me parece perfecto. Francisca Menares pregunta, doctor, ¿es recomendable solicitar un coprocultivo parasitológico seriado o sangre oculta en heces en un paciente con diarrea crónica? Sí, es un buen aporte. No mencioné las infecciones parasitarias, me parece excelente porque son más comunes de lo que uno cree, especialmente en niños, qué sé yo, la yardiasis. Y son exámenes no invasivos, el paciente hace caca y otra persona verá cómo estudia eso. Pero, pero sí, me parece un examen que puede ser útil. Los coprocultivos para bacterias, como que uno lo usa más en contexto agudo, pero como te digo, no estaría de más. Y el examen de sangre oculto en deposiciones,
más que para diarrea crónica, uno lo pide cuando uno tiene una anemia sin causa, específicamente una anemia ferropénica. Entonces, el de hemorragia oculta de posiciones es un contexto distinto que se iría por la clase de estudio de anemia, o anemia crónica, o anemia ferropénica. Donde tú estás sospechando que algo está sangrando en el tubo digestivo y quieres objetivarlo. Claro. Y también pregunta, y en caso de ser recomendable, ¿qué cosas nos indicarían la necesidad de hacerlo? Como te digo, el coprocultivo quizás mayor indicación en diarreas agudas. El parazotiológico podría ser útil en niños. Y la hemorragia oculta en pacientes que tú estés como principal cosa estudiando una anemia sin una causa, como primer paso antes de una endoscopía, etc. Ya. Jaime Uribe pregunta, según la anamnesis, ¿qué tan usado o recomendable es el test de hemorragia oculta? Ah, lo mismo que estaba Es lo mismo, sí, comentando. pero como te digo, como que se confunde un poco porque es un test de posiciones, pero no necesariamente tiene que ver con diarrea. Es para buscar si el paciente está sangrando. Puede ser una úlcera gástrica, como lo vimos, que esté sangrando, puede ser un cáncer que esté sangrando, puede ser una malformación vascular que esté sangrando, y el paciente se nos presenta con una anemia. O tú lo ves pálido y le pides examen y confirmas la anemia, y ahí puedes partir con un test de hemorragia. Pero es un contexto distinto más que de diarrea. La diarrea te puede producir anemia perfectamente. O las diarreas inflamatorias, como las de las enfermedades inflamatorias intestinales que vimos, te pueden dar disentería y también puedes asociarse y traslaparse una anemia. Pero como estudio de diarrea crónica, como te digo, no, la hemorragia oculta va para buscar puntos de sangrado en el tracto digestivo más que la causa de una diarrea crónica. Catalina Álvarez pregunta, en el caso de una diarrea crónica con antitransglutaminasa levemente positiva, que al repetir la prueba sale negativa, ¿en qué podemos pensar? ¿Podría ser un falso positivo? Sí, mira, como te dije al principio, para la enfermedad celíaca hay guías, así, algoritmos. Eh, yo creo que en ese caso lo que se debería hacer, incluso lo que yo haría sería de ir a un gastroenterólogo, porque él va a definir si es que amerita tomar otro tipo de serología o amerita hacer una biopsia. ¿Está? Entonces, en ese caso lo que yo haría sería ya derivar a un especialista y que él defina cuál es el estudio a seguir. Pero sí, todos los exámenes pueden tener falso positivo, eso es cierto. Javiera Romero pregunta, en caso de anemia de causa desconocida, ¿con qué se recomienda iniciar el estudio? ¿Directamente con una endoscopía o colonoscopía o sangre oculta en las heces? Sí. Buena pregunta. Mira, si el paciente tiene una anemia y te relata un episodio de sangrado por las deposiciones, ya sea melena, que tú interpretes como melena, rectorragia, olvídate de la prueba de sangre oculta de deposiciones porque no te va a aportar nada y en ese caso hazle al tiro una endoscopía digestiva alta y digestiva baja. Si no te refiere eso espontáneamente eh, y no tienes claro que la causa sea de origen gastrointestinal, sí es un buen, digamos, tamizaje partir por la hemorragia oculta en deposiciones. Porque si te sale negativa, te puedes quedar un poquito tranquilo de que no es algo gastrointestinal. Pero ojo, yo sé que quizás no soy un poco majadero y quizás uno quiere la receta de cocina, pero siempre, todo depende de la anamnesis y de qué paciente te estés enfrentando. Eh, y eso uno lo va afinando con el estudio y con la práctica. Entonces, si yo tengo un paciente varón de 60 años que me dice que tiene anemia, yo pienso en cáncer de colon, ¿cachai? Por el setting del paciente. Entonces yo a él quizás, con mi experiencia, le pediría una colonoscopia al tiro. Y ahí partiría yo.
Pero si me llega un paciente, una mujer de 35 años, con anemia crónica, pucha, empezaría a pensar en enfermedades, otras enfermedades autoinmunes, qué sé yo. Y sí, a ella le pediría una, una hemorragia ocultante inducida como para salirme del tema gastrointestinal. Si me sale positivo, ahí me voy por ese lado. Pero por eso hay que verlo mucho en el contexto del paciente. Y bueno, uno siempre cuando parte se trata de guiar por algoritmos, los pueden buscar en guías, quizás una guía de anemia de origen desconocido, para afinar un poco o hacerse su propio algoritmo de con qué examen partir. Creo que esas son todas las preguntas, doctor. Ujú. Así que, bueno, muchas gracias por su presentación nuevamente, de verdad, muy completa, bastante explicativa y, bueno, de todo en realidad que son temas bien amplios que se pudo enfocar de buena manera. Así que muchas gracias, doctor, por su presentación y por Gracias, acompañarnos en esta jornada. no, gracias a ustedes. Espero que sigan una muy buena jornada y que se sigan repitiendo estas instancias. Muchas gracias, doctor. Chao. Para el... Chao, doctor, que le vaya muy bien. Ah, le dice muchas Vale. gracias en el chat. Gracias a ustedes. Ya. Para los asistentes les comento que en breve momento el equipo estará enviando la asistencia correspondiente al segundo bloque. Recuerden, como siempre lo digo, perdonen lo majadero, pero anótense bien, anoten bien sus datos. Segunda cosa importante, las grabaciones que estén disponibles se enviarán se subirán a un drive y se le hará llegar durante la semana, o sea, durante el fin de semana, para que no pregunten porque les vamos a hacer llegar mediante o los grupos informativos o por invitación directa por mail, así que no se preocupen por eso. Los PPTs que podamos obtener también los compartiremos ahí. Si no están en las carpetas es porque no pudimos acceder a ellos, para que no pregunten por eso. ¿Qué más? Eso sería todo. Espero que le haya gustado esta jornada de día sábado, esta primera semana de clases. Nos vemos el próximo viernes con los siguientes temas y espero que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Recuerden hacer deporte, que hace bien, y tomen harta agua. Hasta la próxima.